Dicen que algunas plantas no solo curan, sino que despiertan lo que la historia intentó olvidar. Alma jamás creyó en eso. Hasta aquella noche en la que el silencio de la selva parecía contener una respiración antigua. Mezcló las hojas de calpa en agua caliente, y el vapor dibujó rostros que no eran suyos. El primer sorbo fue dulce, pero algo en su cuerpo se quebró, como si una puerta invisible se abriera dentro de su mente. De pronto, recordó una infancia que nunca vivió, una voz que le llamaba por otro nombre, un fuego encendido en una choza que ya no existía. ¿Quién soy realmente?, susurró, mientras la oscuridad se llenaba de murmullos que parecían venir desde siglos atrás. Cuando Alma abrió los ojos, la noche seguía allí, pero ya no era la misma. Cada hoja, cada gota de humedad parecía mirarla, consciente de su presencia. Su corazón latía despacio, acompasado con los sonidos de la selva. Intentó recordar quién era antes de beber, pero las imágenes se mezclaban. Una niña corriendo entre chozas, un tambor resonando a lo lejos, un nombre que no era el suyo flotando en el aire. Comprendió que la planta no solo le había mostrado algo, la había tocado por dentro, sembrando una raíz que ya no podría arrancar. El amanecer trajo una calma extraña. Alma sintió que la selva la conocía, que los árboles pronunciaban su nombre. Tomó sus notas y descubrió símbolos escritos con su propia letra, pero que no recordaba haber trazado. Eran palabras antiguas, una mezcla de quechua y algo más profundo, como si la tierra misma hubiese guiado su mano. Sintió miedo, pero también un llamado. La necesidad de comprender qué había despertado realmente. El olor del café recién hervido se mezcló con el de la tierra mojada. Doctor Romero entró en silencio, observando a Alma con una mezcla de preocupación y asombro. Ella le habló de lo que vio, de los recuerdos que no eran suyos. Él quiso reír, pero algo en su mirada lo detuvo. Sabía que esa planta, la calpa, no era como las demás. Había oído historias, mitos sobre almas que regresaban a través de su savia. Y aunque era hombre de ciencia, por primera vez sintió un miedo que no podía medir ni nombrar. Esa noche, Alma soñó que caminaba bajo la lluvia entre árboles que respiraban. Las gotas caían lentas, como si el tiempo mismo se estirara para observarla. Oyó una voz. Su voz, diciéndole que nada se olvida, que las raíces guardan todo lo que el viento intenta borrar. Despertó sobresaltada, empapada en sudor. Pero con una certeza nueva, la planta no la estaba enloqueciendo. La estaba recordando. El sol apenas había tocado el horizonte cuando Alma sintió una vibración en el aire, como si el bosque entero despertara con ella. Tomó una hoja de calpa y la sostuvo entre los dedos. Su textura parecía latir, viva. No puede ser real, pensó. Pero la hoja susurró un sonido casi humano, un eco leve de palabras olvidadas. El miedo se mezcló con fascinación. Doctor Romero observaba desde lejos, su ceño fruncido entre el escepticismo y el asombro. Alma sabía que debía seguir, que el misterio no la soltaría hasta entender su propósito. Y mientras el viento agitaba las ramas, tuvo la certeza de que la selva la había elegido. Doctor Romero trató de razonar con ella, hablándole de neurotoxinas, de alucinaciones inducidas por compuestos desconocidos. Pero Alma apenas lo escuchaba. En su mente, las imágenes eran tan nítidas que el presente se confundía con el pasado. Veía a Naira moliendo raíces, mezclando agua y fuego, cantando palabras
que parecían abrir grietas en el tiempo. No estoy soñando, murmuró Alma. Estoy recordando algo que la tierra quiere mostrarme. Romero dio un paso atrás, temiendo que la cordura de su discípula se desvaneciera junto con el límite entre ciencia y fe. Alma comenzó a registrar sus visiones. Dibujaba rostros, estructuras, templos cubiertos de lianas. Cada imagen parecía surgir de una memoria ajena, pero precisa. Notó que al escribir, su mano se movía sola, guiada por una fuerza invisible. Las palabras formaban frases en una lengua desconocida. «Kalpa! Sumakñawi», susurró, sin entender su significado. De pronto, escuchó la misma frase repetida afuera, como si alguien la respondiera desde el bosque. Alma salió corriendo, sintiendo que algo, o alguien, la llamaba desde la espesura. Cayó la noche, y Alma encendió una lámpara de aceite. En la llama, creyó ver sombras que danzaban al compás de un tambor invisible. La voz de Naira surgió suave, envolvente. «Tú me recuerdas, porque ya fuiste una de nosotras». Alma sintió un escalofrío. Las visiones se volvían más claras, más físicas. Las manos de Naira parecían rozar su piel, tibias, reales. Por primera vez, no sintió miedo, sino una paz profunda. Entendió que no estaba perdiendo la razón, sino recuperando algo que siempre había estado dentro de ella. A la mañana siguiente, Alma apenas reconoció su reflejo en el espejo metálico del laboratorio portátil. Su mirada era distinta, más profunda, como si perteneciera a otra persona. Doctor Romero intentó convencerla de abandonar la investigación, pero ella ya no podía. «No se trata de ciencia», dijo con voz serena. «Se trata de memoria». Romero comprendió que había perdido a su alumna, y tal vez, al mismo tiempo, que ella había encontrado algo que él nunca tuvo el valor de buscar. El tercer día, Alma dejó de soñar con Naira. Ahora la veía despierta. Entre la neblina del amanecer, la figura se formaba con la nitidez de lo tangible. Su piel, sus ojos verdes, el sonido de su respiración. Naira no hablaba, pero cada movimiento suyo parecía una palabra. La guiaba por la selva, sin tocarla, mostrándole ruinas cubiertas por raíces y símbolos que coincidían con los de sus visiones. Alma comprendió que ya no era espectadora. Estaba dentro del recuerdo. Y en ese instante, el bosque entero se inclinó, como si reconociera el regreso de su guardiana. Doctor Romero la observó desde lejos, incapaz de distinguir si hablaba sola o con alguien invisible. Quiso intervenir, pero el aire se volvió denso, como si el bosque lo advirtiera. Alma extendió la mano hacia el vacío, y por un segundo, Romero creyó ver otra mano responderle desde la nada. «No es posible», murmuró, pero el suelo vibró levemente. Los insectos callaron, y un susurro recorrió las hojas. Alma no estaba delirando. Estaba comunicándose con algo que el tiempo nunca pudo enterrar. Esa noche, Alma encendió fuego junto al río. Naira apareció otra vez, pero esta vez habló. Su voz era suave y antigua, como el murmullo del agua. «Kalpa recuerda por ti», dijo. «Cada hoja guarda la memoria de quienes la cuidaron». Alma comprendió entonces que no estaba recordando al azar. Estaba heredando una historia. Vio imágenes de aldeas destruidas, de invasores arrancando raíces sagradas, de guardianes cayendo uno por uno mientras el bosque lloraba. Una lágrima resbaló por su mejilla, y la llama del fuego tembló,
como si sintiera su dolor. Los días siguientes, Alma y Naira caminaron entre los restos de una civilización que ya no existía. Cada piedra parecía susurrar nombres olvidados. Naira le mostró un altar cubierto de musgo donde reposaban fragmentos de cerámica con símbolos idénticos a los que Alma había dibujado en su libreta. «Tú escribiste esto antes», dijo la voz dentro de su mente. «Porque eras una de nosotras». Alma tocó el altar y un destello la envolvió. Vio su propio rostro, siglos atrás, cantando junto al fuego. No era una visión, era un recuerdo. Esa noche, de regreso al campamento, Alma sintió el cuerpo débil, pero la mente encendida. Doctor Romero la esperaba, preocupado. «¿Tienes fiebre?», dijo, intentando tocarle la frente, pero Alma lo detuvo. «No es fiebre. Es memoria». Él vio en sus ojos algo imposible, un brillo verde, igual al de la planta. «Alma, eso no es humano», murmuró. Ella sonrió, y por un instante, la voz de Naira se mezcló con la suya. «La humanidad también nace de la tierra, doctor». Doctor Romero no pudo dormir. Escuchaba a Alma hablar en una lengua que no comprendía, recitando cantos antiguos, mientras la planta brillaba a su lado. Al amanecer, su miedo se volvió decisión. Debía destruirla antes de perderla por completo. Entró en la cabaña, tomó un machete y levantó la hoja sobre Kalpa. Pero entonces, Alma apareció en el umbral, con una mirada que no era solo suya. «Si la tocas, el bosque te recordará», dijo con voz entrelazada con la de Naira. El doctor dudó. El aire se espesó y la selva entera pareció contener la respiración. «Estás enferma», dijo Romero, intentando recuperar el control. Pero Alma avanzó despacio, cada paso acompañado por un susurro del viento. «Estoy despierta», respondió. Kalpa brilló más fuerte, y las raíces comenzaron a extenderse sobre el suelo de madera. Romero retrocedió, horrorizado al ver cómo la planta crecía ante sus ojos. «Esto no es ciencia», gritó. «No, es memoria», replicó Alma. Y por primera vez, el doctor sintió que esas palabras pesaban más que cualquier verdad escrita en sus libros. Alma sintió que la selva hablaba dentro de ella. Vio escenas del pasado, hombres con cruces, fuego devorando templos, el llanto de mujeres que escondían semillas sagradas. Cada recuerdo la atravesaba como un rayo, mezclando su dolor con el de Naira. Romero cayó de rodillas, abrumado por las visiones que también comenzaron a invadirlo. «¿Qué me estás haciendo ver?», gritó. Alma lloró. «No soy yo, es ella, es la tierra que recuerda». Las lágrimas de ambos cayeron sobre el suelo, y allí donde tocaron, brotaron pequeñas raíces luminosas. El viento abrió las puertas de la cabaña de golpe. La selva entró como un torrente, llenándolo todo con hojas, tierra y perfume húmedo. Alma cayó de rodillas, agotada, mientras Naira aparecía detrás de ella, sosteniéndola con ternura. «Tu tiempo ha llegado», dijo la voz dentro de su mente. «Doctor». Romero, aún en shock, vio cómo las raíces de Kalpa trepaban por las paredes, envolviendo las vigas como si quisieran protegerlas. «¿Qué está pasando?», susurró, y una respuesta suave, casi maternal,
se oyó en el viento. Drenase. Cuando el silencio volvió, el interior de la cabaña parecía otro mundo. Romero permanecía de pie entre raíces y hojas, temblando. Alma respiraba lento, con los ojos cerrados. La planta había crecido tanto que tocaba el techo, su luz pulsando al ritmo de su corazón. Ella no se detendrá, dijo Alma con voz débil. Solo devuelve lo que tomamos. Romero comprendió que había perdido el control, no solo de su investigación, sino del propio significado de ser humano frente a la memoria de la tierra. Afuera, el amanecer comenzaba otra vez, pero el día ya no pertenecía a los hombres. Esa noche, Alma soñó que caminaba dentro del corazón de la selva. Cada árbol tenía un rostro, cada raíz una voz. Nos olvidaron, decían. Pero tú aún puedes recordarnos. Vio cómo la tierra guardaba los fragmentos de quienes la habían amado, sus voces atrapadas en la savia, esperando renacer. Entonces comprendió. Kalpa no era una planta, sino un archivo vivo, un puente entre mundos. Al despertar, no sintió miedo. Sabía que su cuerpo era solo el recipiente de algo más grande, una memoria que quería hablar a través de ella. Al despertar, Alma fue al río. Su reflejo ya no era del todo humano. La mirada de Naira brillaba en sus ojos, y su piel tenía un leve resplandor verdoso. Sintió una corriente de energía subir desde la tierra hasta su pecho, y por primera vez entendió lo que significaba recordar desde las raíces. Doctor. Romero la observaba desde lejos, incapaz de decidir si estaba presenciando un milagro o una tragedia. Ella sonrió, y el viento sopló en su dirección, suave, lleno de vida. «Nada muere», susurró. «Solo cambia de forma». Alma regresó al altar entre las ruinas. El aire estaba quieto, pesado, como esperando algo. Cerró los ojos y comenzó a recitar las palabras que había oído en sus visiones. La tierra tembló levemente, y del suelo brotaron pequeños brotes luminosos. A través de ellos, oyó las voces de mujeres, hombres, niños, susurrando con dulzura ancestral. No pedían ayuda. Alma comprendió entonces que su misión no era detener el olvido, sino permitir que el bosque siguiera hablando a través de él. Doctor Romero intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo detuvo. «No te resistas», escuchó una voz que parecía venir de todas partes. Vio a Alma rodeada por un resplandor verde, las raíces moviéndose bajo sus pies. Por primera vez entendió. La planta no era un descubrimiento científico. Era una conciencia, una memoria viva que usaba cuerpos para continuar su relato. Cayó de rodillas, llorando, no de miedo, sino de reverencia. «Perdónanos», murmuró. El bosque respondió con un murmullo suave, como si aceptara su rendición. Cuando el viento cesó, Alma abrió los ojos y miró a Romero con una ternura que ya no era solo humana. «Todo está escrito en la savia», dijo. «Solo hay que escuchar». La selva respondió con un silencio lleno de vida. Romero comprendió que ella ya no pertenecía del todo a este mundo. Dio un paso atrás, dejando que la luz la envolviera. Alma levantó la mano y cientos de luciérnagas surgieron del aire, girando a su alrededor como una corona viviente. El bosque, por fin, recordaba su nombre. Durante los días siguientes, Alma dejó de comer, de dormir, de hablar como antes. Su voz era más suave, sus movimientos lentos, casi ajenos a la gravedad. Doctor. Romero anotaba cada cambio con desesperación, pero pronto comprendió que la ciencia no tenía palabras para lo que veía.
La piel de Alma parecía absorber la luz del sol, y un tenue resplandor verdoso cubría su cuerpo al anochecer. «No me mires con miedo», le dijo una noche. «No me estoy yendo. Me estoy quedando en otra forma». El aire se impregnó de aroma a tierra húmeda, y el silencio, una vez más, se volvió sagrado. Una mañana, Romero despertó y encontró la cama de Alma vacía. Siguiendo las huellas húmedas, llegó al claro donde la había visto por primera vez. Allí estaba ella, de pie, inmóvil, con los ojos cerrados. Las raíces del suelo se enroscaban suavemente alrededor de sus pies, y su respiración era tan lenta que parecía parte del viento. «Alma», susurró él. Ella abrió los ojos, pero no respondió. Su mirada era profunda, serena, y en su iris ya no había humano ni divino. Solo bosque. Alma comenzó a hablar con la voz de muchos. «Cada semilla guarda la historia del mundo», decía. «Yo solo soy el eco que vuelve». Doctor Romero cayó de rodillas, abrumado por la belleza y el terror del momento. La vegetación crecía más rápido de lo natural, envolviendo el suelo, los troncos, incluso su equipo de investigación. Todo parecía responder al pulso de Alma. La vio sonreír por última vez, y entendió que no había muerte en esa transformación, solo regreso. «El ciclo se cierra», murmuró ella, antes de desaparecer entre las hojas. Romero corrió hacia el lugar donde Alma había estado, pero solo encontró una flor nacida en el centro del claro. Era pequeña, luminosa, con pétalos que respiraban como si tuvieran pulso. Se arrodilló y la tocó con cuidado. Al hacerlo, escuchó su voz, lejana pero clara. «Gracias por ver». Lloró, comprendiendo que ella no había desaparecido, sino que se había integrado a la memoria viva del bosque. En ese instante, un viento cálido recorrió la selva, trayendo consigo el aroma de la infusión que todo había comenzado. Esa noche, el doctor encendió su última lámpara y escribió en su diario: «He sido testigo del renacimiento de algo que no pertenece al tiempo». Miró hacia el bosque, ahora cubierto de un brillo verde que no existía antes. En el aire, creyó escuchar una risa suave, la de Alma mezclada con la del viento. Cerró los ojos y comprendió que ella no se había ido, solo había cambiado de lenguaje. Desde entonces, nadie volvió a encontrar el campamento, pero los locales aseguran que, en las noches de luna, una voz femenina canta desde los árboles y el bosque responde en coro. Pasaron semanas. La lluvia volvió a limpiar la tierra, y el silencio se convirtió en su propio lenguaje. Cuando los investigadores enviados por la universidad llegaron al sitio, solo encontraron una cabaña cubierta de raíces y flores. Entre las hojas, un cuaderno empapado contenía notas borrosas y una frase intacta: «Calpa recuerda». Nadie halló rastro del doctor Romero, ni del cuerpo de Alma. Sin embargo, algunos aseguraron escuchar risas femeninas entre los árboles, como si el bosque tuviera voz propia otra vez. Y, en cada gota de lluvia, algo brillaba, un eco de vida que se negaba a extinguirse. Uno de los jóvenes, al tocar el cuaderno, sintió un leve temblor en el suelo. De entre la vegetación surgió una brisa cálida, y durante un segundo creyó ver una silueta femenina cruzando entre los árboles. «¿La viste?», preguntó su compañera, pero él no respondió. Algo en su interior le dijo que debía guardar silencio. Alzaron la vista y notaron que el cielo se había teñido de verde pálido, como si el bosque reflejara su propia luz. En ese instante, sin entender por qué, los tres se sintieron observados y protegidos. Esa noche, el bosque se iluminó con luciérnagas. Los jóvenes montaron su campamento,
fascinados por el espectáculo. En el centro del claro, una flor más grande que las demás se abrió lentamente, derramando un resplandor verde sobre el suelo. De su interior emergió una figura apenas visible, una mujer que parecía hecha de luz y hojas. No habló, pero todos sintieron la misma emoción: paz. Entonces entendieron que aquello no era un mito, sino una promesa cumplida. La selva tenía guardiana otra vez. Al amanecer, el bosque volvió a su calma natural. Los jóvenes recogieron sus cosas sin decir palabra, conscientes de haber presenciado algo que no podían contar. Uno de ellos dejó una ofrenda, una semilla sobre una piedra. En cuanto la depositó, el suelo vibró, y una nueva raíz comenzó a crecer. La selva había aceptado el gesto. Mientras se alejaban, una voz femenina susurró desde la distancia: «Recuerden lo que olvidamos». Y aunque no la vieron, todos supieron quién hablaba. Años después, en los pueblos cercanos, los ancianos cuentan la historia de una mujer que se convirtió en bosque. Dicen que, cuando alguien bebe agua del río, sueña con su mirada y despierta con el corazón lleno de calma. Nadie sabe su nombre, pero todos sienten su presencia. En cada brote nuevo, en cada lluvia que cae, Alma vive, porque hay memorias que no pertenecen al pasado, sino al pulso eterno de la tierra. Y mientras exista una semilla, su historia seguirá floreciendo.